Bienvenidos a una clase magistral de la asignatura Estadística. El tema para el día de hoy será medidas de forma. La paciencia, la perseverancia y el sudor hacen una combinación invencible para llegar al éxito. Napoleon Hill. El objetivo de esta clase será aplicar los conceptos de asimetría y kurtosis en casos reales de estudio para determinar estadísticos de forma, datos atípicos y valores faltantes. Aprenderemos entonces lo que es asimetría, kurtosis y conoceremos cómo se aplica la asimetría de Pearson. La bibliografía recomendada para que puedan acceder a través de la biblioteca virtual. ¿Qué son medidas de forma? La asimetría que constituye la medida de forma, si bien es fácil tener una idea de si la distribución es simétrica o no, tras ver la representación gráfica, cuando nosotros hacíamos los diagramas utilizando histogramas, nos apoyábamos de diagramas de barras, de columnas, diagramas circulares, etcétera. Cuando hacíamos ese tipo de datos estadísticos o análisis de estadísticos con gráficas, nosotros podíamos ver ya más o menos la forma que tienen los datos y determinar si es simétrico o no, es decir, si tienen la misma cantidad de datos tanto a la izquierda o a la derecha. Nos vamos a encontrar nosotros con datos que no sean exactamente simétricos y es ahí cuando es necesario determinar el tipo de asimetría que tenemos. Recordemos que cuando la distribución de los datos es simétrica, la media, la mediana y la moda coinciden, están exactamente en la mitad de esa gráfica y la distribución tiene la misma forma a la izquierda y a la derecha del centro. Es decir, cuando los datos son simétricos, tengo una distribución normal y me produce una gráfica con forma de campana de Gauss. Sin embargo, cuando eso no sucede, podemos pensar en una asimetría positiva si es que la cola de esta gráfica tiende hacia el lado derecho, en donde primero aparece la moda, luego la mediana y después la media. En cambio, cuando aparece primero la media, luego la mediana y al último la moda, se habla de una asimetría negativa, ya que la cola tiende hacia el lado izquierdo. El coeficiente de asimetría es un conjunto de datos que me indican si es simétrico o no. Si lo es, su histograma o diagrama de barras puede presentarse de esta forma, ¿no es cierto? Puedo darle la vuelta, colocar los datos en este orden dependiendo del análisis que yo quiero analizar o determinar, pero si ustedes observan y yo trazara una curva imaginaria sobre este histograma, aquí me aparecería una campana de Gauss. ¿Qué significa? Que del lado derecho y del lado izquierdo los datos son exactamente idénticos, por lo tanto se habla de un diagrama o un tipo de datos de forma simétrica. Cuando eso no sucede, analizo si tiene un poco más de extensión hacia el lado derecho su información o sus datos, yo hablo de una asimetría positiva. Si por el contrario veo que existen más datos del lado izquierdo, luego toman la curva y luego decrece, yo hablaría de una asimetría de tipo negativo. Estos coeficientes de asimetría, el primero que se analiza es el coeficiente de Pearson y existen dos fórmulas que me permiten hacer el cálculo del mismo. El primero, cuando yo tengo datos de la mediana y la varianza. ¿Qué tengo aquí? Tengo entonces la fórmula para calcular el coeficiente de asimetría de Pearson es igual a 3 que multiplica a la media menos la mediana dividido para la varianza. ¿Sí? Acá, en cambio, cuando yo hablo del mismo cálculo, pero no tengo datos de mediana, sino tengo datos de la moda, reemplazo la media menos la moda sobre la varianza. Cuando este resultado, al hacer este análisis, a mí me da como resultado un valor mayor a 0, estoy hablando de que la asimetría es positiva o tiene una cola hacia la derecha. Si al sacar este resultado el valor es igual, exactamente me da igual a 0, hablo de una curva o de una gráfica de tipo simétrica, una campana de Gauss. Y si es que es menor a 0, hablaría de una asimetría negativa, es decir, que tiene cola hacia la izquierda. Visto de otra manera, si el cálculo del coeficiente de asimetría es mayor a 0, la asimetría es positiva, cola hacia la derecha.
Si es igual a 0, es simétrica, campana de Gauss. Y si es que es menor a 0, asimetría negativa, cola hacia la izquierda. Puedo utilizar entonces la mediana o la moda para hacer el cálculo del coeficiente de asimetría. Los índices de asimetría, aquí aparece uno que también se lo utiliza mucho, pero sin embargo se lo usa más cuando necesitamos cálculos un poco más precisos, más profundos. Ahí puedo aplicar el coeficiente de asimetría de Fisher y está basado en la diferencia de los datos sobre la media como la varianza. Si bien esta se eleva los coeficientes al cubo. Aquí pueden observar que en la fórmula la asimetría de Fisher se representa como A sub S y me dice que es la sumatoria de el valor de cada uno de los datos de X restados su valor de la media y todo eso elevado al cubo. Ese valor debe estar dividido para el valor de la muestra que es N y todo eso sobre S al cubo sub X. Ahora, ¿por qué no lo utilizamos mucho? Porque tengo que ir haciendo este proceso que en realidad tomaría muchísimo tiempo si es que tuviera una gran cantidad de datos, ir restando el valor de la observación o el valor de X menos la media y elevarle al cubo cada uno de ellos y voy a tener que irlo repitiendo. Me tocaría obligatoriamente apoyarme de la herramienta Excel porque hacerlo a mano sería bastante tardado. Entonces, es mucho más fácil trabajar con la asimetría o el coeficiente de asimetría de Pearson porque ustedes pueden ver que trabajo directo ya con la media y la mediana y puedo reemplazar sin ningún inconveniente. Si la distribución es simétrica, A sub S será igual a 0, ¿no? Cuando es simétrica. Si es asimétrica positiva, mayor que 0 y asimétrica negativa, menor que 0. En realidad, ¿cuál es la desventaja? Muy influida por puntuaciones atípicas y también requiere muchísimo tiempo manejarla. Aquí tengo un ejercicio en donde aparecen 15 datos que corresponden a 15 compañías analizadas durante el año 2019. De estos datos me pide determinar la media, la mediana y la desviación estándar. Si ya veo que involucra el valor de la mediana, nunca se olviden que lo primero que deben hacer es ordenar los datos. Luego me pide calcular su coeficiente de sesgo de Pearson y que realice la gráfica correspondiente. Ordeno los datos, calculo la media. Esto es igual a la sumatoria de X sobre el valor de la muestra, que son 15, el resultado 4,95. La mediana 3,18. Ya aprendimos en clases anteriores a calcular media y mediana. Sin embargo, la mediana era tomar los datos, si es que son impares, pues el valor que quede en la mitad que coincidiría con este 3,18. Coloco esos datos, puedo irlo haciendo paso a paso para que ustedes vayan verificando para obtener primero la desviación estándar, que es lo que me está haciendo falta. La desviación se obtenía sacando la raíz cuadrada de la varianza y la varianza muestral era igual a x menos x media al cuadrado sobre n menos 1, su sumatoria. Por eso es que he sacado el valor de cada uno, calculo su sumatoria y ese divido para n menos 1 que sería 14. Tengo entonces el valor de mi desviación estándar. ¿Qué hago con eso? Con este valor comienzo a reemplazar la fórmula utilizando el coeficiente de apuntamiento de Pearson, que es lo que me pide el ejercicio. Y recuerdo que la fórmula era 3 que multiplica a la media menos la mediana sobre la desviación que acabo de calcular. Reemplazo esos valores y me dice que es igual a 1,017. Como es mayor de 0, fácilmente puedo tomar un lápiz y hacer una gráfica con una cola hacia la derecha, que sería una gráfica idéntica a esta de aquí. Tengo entonces colocado la gráfica dependiendo del tipo de apuntamiento que me haya generado. En este caso es mayor a 0, por lo tanto la cola va hacia el lado derecho. Cuando hablo en cambio de kurtosis o apuntamiento, necesito ver qué tan apuntada es la curva, si es que a lo mejor tiene un término medio o si es que está bastante achatada, es decir, analizo su apuntamiento. Hace referencia al apuntamiento de la distribución en relación a un estándar, que es la distribución normal.
Esta mesocúrtica está relacionada con la distribución normal porque es la que tiene forma de una campana de Gauss. Este estándar es la distribución normal o distribución mesocúrtica. Si la distribución es más apuntada que la normal, tenemos una distribución leptocúrtica, que sería la gráfica de aquí. Y si es más achatada que la distribución normal, tenemos una gráfica de tipo platicúrtica. De igual manera, es importante recordar que kurtosis es independiente de la variabilidad, en el sentido de la varianza. ¿Qué tan frecuente es la variabilidad de los datos dentro de un análisis realizado? No es que una distribución leptocúrtica tenga menos varianza y por eso es más apuntada. No tiene nada que ver con relación a la varianza, la forma que tiene dicho apuntamiento. Una distribución leptocúrtica es muy apuntada en el centro más que la normal. Decae muy rápidamente en un primer momento, pero en los extremos es algo más alta que la distribución normal. Por eso es la forma que tiene hacia arriba. Eso quiere decir que una distribución leptocúrtica es más probable que ofrezca más valores extremos que la distribución normal. ¿Cómo puedo hacer este cálculo? Utilizando el coeficiente de asimetría de Fisher. Utiliza la fórmula de apuntamiento es igual a m sub 4 sobre s sub 4 o m a la cuarta sobre s a la cuarta. ¿De dónde saco este s a la cuarta? Pues apoyándome de la fórmula de la varianza, de la varianza elevada al cuadrado, haciéndole una de cuarto orden. Puedo decirle que la varianza elevada al cuadrado, o si es que solamente le analizo como S solita, estaría hablando de la desviación estándar elevada al cuadrado y S luego elevado a la cuarta. Tengo entonces dos fórmulas que necesito reemplazar. Tengo que conseguir primero formar el S a la cuarta y el M a la cuarta es simplemente aplicar esta formulita que yo tengo aquí. Cada uno de los valores de X restados el valor de la media y elevados a la cuarta. A ese valor que yo vaya calculando tendré que multiplicarle por la frecuencia con la que aparecen los datos y dividirle para el valor de la muestra. Puedo hacer esto en una tabla en Excel, apoyarme en los cálculos en Excel para que yo pueda, a través de esa herramienta, hacer de forma general todos los datos que sean necesarios calcularlos. Cuando yo tenga el resultado de este valor del apuntamiento, yo analizaré si es que el índice que me genere esta respuesta es igual a 0, tendré una mesocúrtica. Si el índice que genere me da igual o mayor a 0, tendré una leptocúrtica. Y si el índice es inferior a 0, tendré una platicúrtica. Con eso puedo ver qué tipo de apuntamiento tiene. Es importante recordar lo que a continuación les voy a mencionar. Ligeras correcciones de los coeficientes de asimetría y kurtosis dan lugar a los coeficientes de asimetría y kurtosis tipificadas. Es decir, aceptamos que un conjunto de datos es aproximadamente normal cuando los coeficientes de asimetría y de kurtosis tipificadas están entre -2 y 2. Es decir, para aceptar la forma de la campana de Gauss, yo puedo decir que de la media existe más o menos 2 distribuciones hacia la derecha y 2 distribuciones hacia la izquierda. A eso hace referencia esta partecita que es muy importante tenerla en cuenta. La utilidad de una muestra de 15 compañías durante el 2019 fue de, me están dando 15 valores similar al ejercicio anterior, ya hicimos su cálculo de media, mediana y desviación estándar, calculamos el coeficiente de sesgo de Pearson, realizamos la gráfica y ahora le vamos a aumentar el cálculo de la kurtosis. Recuerdan que el primer paso era ordenar los datos para poder calcular sus medidas de tendencia central. Saqué la media, determiné la mediana, con esos valores calculé la desviación estándar, luego reemplacé para sacar el coeficiente, saber el tipo de apuntamiento que tiene.
En este caso hicimos por el cálculo de la simetría de Pearson, reemplacé la fórmula utilizando el dato de la mediana y me dio que su apuntamiento o su coeficiente era mayor a 0. Hicimos la gráfica, tenía una cola hacia la derecha porque los datos toman valores positivos. Aquí estaba la gráfica y ahora le voy a aumentar a este ejercicio el paso número 4. Como tengo la formulita, voy a sacar primero el m sub 4 que ya tengo aquí, ¿sí? ¿Qué hago con esto? Voy a hacer o apoyarme de una tablita en donde primero ya tengo aquí los datos que calculé o que utilicé para sacar mi desviación estándar, en donde ya estaban elevados al cuadrado, y este mismo valor lo voy a elevar nuevamente al cuadrado para poder hacer la repetición y tener ya el dato a la cuarta. Sacaré su sumatoria y ya tengo esta primera parte. Ahora bien, necesito la frecuencia con la que se repiten los datos. En este caso, si ustedes observan, todos los datos son únicos. No existe un dato que se repita más de una vez. Por eso es que aparece el f sub i igual a 1. Si aquí tuviera que trabajar con intervalos, pues ya tendría la frecuencia, la cantidad de datos que se repiten en ese intervalo y los colocaría. Si, por ejemplo, tuviera unas 5 veces repetido el dato 0.09, colocaría una sola vez y en su frecuencia colocaría aquí el número 5. En este ejercicio en particular, tengo un f sub i igual a 1 porque todos sus datos son irrepetibles, no hay ninguno que se repita. Por lo tanto, simplemente necesito contar con el valor de la sumatoria de x menos x elevado a la cuarta. Ya tengo el valor. En ese caso, el valor de la sumatoria que me dio, de acuerdo a lo que tengo aquí, 24.880.2066. Este dato de aquí tengo que dividirlo para n. N era igual a 15 datos y coloco ese resultado, me va a dar 1658.68044. Tengo m a la cuarta. Sobre. Recuerden que nosotros ya calculamos la desviación estándar hace un momento. Acá tengo los datos en esta operación. Como ya saqué el valor de S, basta con que este valor le eleve a la cuarta para cumplir con la segunda parte de la fórmula, es decir, el S a la cuarta. Ya reemplazo los datos que tengo aquí y me va a dar un apuntamiento mayor a 0 porque me dice que es igual a 2.2447. Como el apuntamiento es mayor a 0, puedo decir entonces que la gráfica tiene una forma leptocúrtica. ¿Sí? De esta manera puedo hacer el análisis de tanto de la simetría como de la kurtosis de cualquier tipo de ejercicios que me presenten, sea en datos no agrupados como los que acabamos de ver hace un momento, o en este ejercicio en donde ustedes analizan que tienen datos agrupados. Aquí es más factible observar lo que pasa en la frecuencia donde se van repitiendo los datos dentro de cada uno de estos intervalos y me permite hacer los cálculos tomando como referencia esta información. ¿Qué tengo aquí? Tengo mi intervalo, tengo la frecuencia, saco el valor de x sub i porque con este dato es con el que voy a trabajar y a este dato le multiplicaré por f sub i. Aquí está, ¿no? Luego, elevaré al cuadrado x sub i y le multiplicaré por f sub i. Como ya tengo el dato de f sub i aquí, pues lo voy colocando de esta manera. Esa sumatoria que se produzca, yo puedo hacer el reemplazo ya cuando tenga que sacar el apuntamiento. Para eso, recuerden, primero necesitamos sacar la media. Después de eso, yo ya tengo aquí mi fórmula para calcular la media sería x sub i por f sub i dividido para n. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con datos agrupados. Reemplazo estos valores, divido para n, el valor de n me da el ejercicio, está en la parte de aquí abajo. Entonces, voy colocando simplemente los datos, como son campos que yo ya tengo, el x sub i por f sub i, yo ya lo tengo aquí y su sumatoria me dio esto, solo voy haciendo reemplazos nada más y me da una media de 60.3. Luego voy a sacar su varianza.
haciendo la sumatoria del x sub i al cuadrado por f sub i, que también ya lo tengo en ese apartado anterior, sobre n, restando la media elevada al cuadrado. Son fórmulas propias, ustedes deberán apuntar en su formulario, ya que las utilizaremos cuando trabajemos con datos agrupados. Reemplazo, tengo el valor de la varianza y luego deben recordar ustedes que la desviación era hacer el cálculo o sacar la raíz de esa varianza y teníamos ya la desviación estándar. Este de aquí luego tendré que elevarlo a la cuarta para poder colocar el resultado. Ahora bien, ¿qué pasa con el cambio que sufre prácticamente datos de este tipo cuando se trata de, si es que estoy hablando de datos de una población, calculo de esta manera. Si se trata de datos de una muestra, a esta formulita que ustedes tenían aquí, le voy a cambiar un poquito y digo menos n por x media al cuadrado, ¿sí? Y el valor de n ya no va exactamente 45, sino tengo que restarle 1. Fórmula entonces para la media, ¿sí? En datos agrupados, cuando quiero calcular su apuntamiento, su kurtosis, varianza, desviación estándar es la misma raíz cuadrada, eso no cambia. Pero la desviación, en este caso, cuando sean datos en forma de medias muestrales o datos muestrales, ya no población, también varía. Entonces es necesario que apunten esta formulita como tal. Reemplazo los datos, calculo su valor y nuevamente la desviación va a ser igual a la raíz del valor obtenido. Tengo aquí una desviación de 11,9556 y acá 11,82. Si es que le analizo como que fuera una población o si es que fuera una muestra. Lo estamos haciendo de esta manera para que ustedes tengan referencia que cambia la fórmula cuando es una población y cuando es una muestra. ¿Qué tengo con eso? Coloco los datos de la frecuencia, la clase media o el intervalo o punto medio, calculo su valor menos la media elevado a la cuarta y multiplico por f sub i. Y esta sumatoria ya la puedo ir representando o reemplazando en una nueva fórmula que aparece ya para saber su apuntamiento. Cambia los datos, cambia las fórmulas utilizadas, por eso es necesario irlas colocando. Aquí yo necesito calcular K, que es lo mismo decir el coeficiente de apuntamiento, pero para datos agrupados le conocen con la letra K. Y me dice que es la sumatoria de x sub i menos la media a la cuarta por la frecuencia f sub i sobre el valor total de n por la varianza a la cuarta. Estos datos los tenemos, podemos irlos sacando de forma directa. Y a este resultado de aquí le voy a restar 3. Observen este dato, ¿de dónde lo estoy copiando? De la tabla que acabo de hacer. Aquí está ya esa primera parte y me dio este valor. Entonces, copio este valor y lo único que tengo que hacer es restarle, estos valores los tengo, restarles 3 y me da un apuntamiento de menos 0.0322. Digo entonces que el apuntamiento, si lo tomo en forma de una población, me va a dar un valor platicúrtico. ¿Por qué? Porque es negativo, entonces será más achatado. Y si en cambio lo analizo como que fuera una muestra, la fórmula aquí es idéntica. Aquí en vez de media poblacional tengo media muestral, igual está elevado a la cuarta, multiplico por f sub i, pero el valor cambia. Ya no es la varianza a la cuarta, sino aquí estoy tomando bueno, podemos decirle que sería en realidad la varianza al cuadrado o la desviación a la cuarta. Y aquí también la desviación a la cuarta, pero recuerden que para calcular ese varió en las fórmulas que vimos aquí. Esto es fundamental. Esta lámina, por favor, cópienla y apúntenla y pongan aquí arriba como título para el cálculo en una muestra, para el cálculo en la población, porque va a variar y puede afectar al momento de hacer los cálculos. Si ustedes observan, reemplazo los datos, pero ¿cuál es el problema? Aquí, a pesar de que en los dos casos me dan negativo y va a seguir siendo platicúrtica, los valores sí varían.
Entonces, para evitar cometer errores, recuerden, por favor, las indicaciones de que cuando son valores analizados para una población cambia y para una muestra también cambia. Fundamental tenerlo en cuenta. De esa manera podemos hacer también el cálculo no solamente en datos sueltos, datos no ordenados, sino también en datos de tipo agrupado, en donde cambian sus fórmulas, pero simplemente con reemplazos podemos obtener tanto su asimetría como su apuntamiento. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos veríamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.